Euronews. Las noticias. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Abrimos nuestro informativo con la actualización sobre el estado de los municipios afectados por la DANA en España. La cifra de muertos asciende a 223, sin embargo, la cifra de desaparecidos ha bajado notablemente. Por otro lado, el Gobierno ha cerrado la página web ayudavalencia.es debido a sospechas de fraude. Y también ha publicado en el BOE los ya anunciados 10.600 millones de euros que ofrecerá a los 78 municipios afectados. Os contamos cómo la victoria de Trump ha sido celebrada por la extrema derecha y, además, un día como hoy, el 9 de noviembre, hace 35 años, caía el muro de Berlín. Comenzamos. Algunas tiendas y negocios han comenzado a reabrir en los suburbios de Valencia poco más de una semana después de que las inundaciones arrasasen Valencia. El Ministerio de Sanidad de Austria ha declarado todo el país en zona de riesgo por varios casos de gripe aviar. Un nuevo barco de la Marina italiana con inmigrantes deportados desde Italia ha llegado este viernes a un centro de tramitación de asilo en Albania. Israel despliega aviones de rescate en Ámsterdam tras los violentos ataques a los aficionados de fútbol del Maccabi de Tel Aviv. Al menos 14 personas han muerto y decenas han resultado heridas en un ataque israelí contra una escuela gestionada por la ONU que se utilizaba como refugio para desplazados. El ejército israelí declaró que Hamás utilizaba el edificio del campo de refugiados de Shati para planear y ejecutar ataques contra Israel. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que tomaron medidas para mitigar el riesgo de dañar a civiles, como el uso de municiones precisas y la vigilancia aérea. Las Naciones Unidas declararon en septiembre que alrededor del 85% de todas las escuelas de Gaza habían sido alcanzadas o dañadas y que muchas de ellas necesitaban importantes obras de reconstrucción para volver a funcionar. La UNRWA declaró que el 70% de las escuelas que administra habían sido alcanzadas y que el 95% de ellas se utilizan como refugios. Israel lleva mucho tiempo acusando a la agencia de hacer la vista gorda ante la presencia de militantes de Hamás entre su personal. Los líderes de Israel y los Países Bajos condenaron el viernes lo que llamaron ataques antisemitas contra los aficionados del club de fútbol Maccabi de Tel Aviv en Ámsterdam. Las autoridades locales dijeron que los aficionados fueron agredidos en diferentes lugares de la capital holandesa antes y después del partido de Europa League contra el Ajax. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó que 10 personas resultaron heridas y 3 se encontraban en paradero desconocido. Benjamin Netanyahu, por su parte, dijo en un tuit que había fletado 2 aviones hacia la capital neerlandesa para rescatar a los ciudadanos israelíes e instó a las autoridades holandesas a aumentar la seguridad. El primer ministro holandés Dick Schoof dijo que le había dicho a Netanyahu que los perpetradores serán localizados y procesados. Las imágenes y los informes que escuchamos son absolutamente escandalosos y censurables. Creo que hay que hacer todo lo posible para localizar a los culpables. Que esto pueda ocurrir en 2024 desafía toda descripción y está fuera de toda proporción. Esto es simplemente violencia antisemita contra los israelíes. Hago un llamamiento a las autoridades neerlandesas para prevenir más daños. Geert Wilders, el político holandés de extrema derecha, calificó el incidente de totalmente inaceptable y aprovechó para pedir la dimisión de la alcaldesa de Ámsterdam. La violencia estalló el jueves por la noche a pesar de que la regidora de la capital, Femke Halsema, prohibió una manifestación pro-palestina cerca del estadio de fútbol. La policía de Ámsterdam ha detenido por el momento a 62 radicales. La extrema derecha europea saluda la victoria de Trump como propia. Mientras los líderes europeos dieron una felicitación de trámite a Donald Trump por su éxito en las elecciones presidenciales, los políticos de extrema derecha adoptaron un tono entusiasta. Los grupos populistas de la Unión Europea, encabezados por Víctor Orbán, Giorgia Meloni, Marine Le Pen o Geert Wilders, viven los resultados de estas elecciones como la victoria de sus ideas. Algo que podría empujarles a endurecer aún más su discurso. Esta victoria tendrá consecuencias para la extrema derecha en la Unión Europea. En primer lugar, sabemos que hay efectos indirectos sobre los votantes que perciben que la extrema derecha está normalizada y querrán votar a estos partidos. Esto, por supuesto, aumentará el poder que tienen estos partidos en el conjunto de la Unión Europea.
El éxito de la extrema derecha en las elecciones europeas de junio y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca muestran un crecimiento político paralelo a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, la comparación tiene ciertos límites, porque los partidos populistas europeos han empleado estrategias diferentes. Lo vimos especialmente también durante las elecciones europeas, o justo antes cuando en Francia Agrupación Nacional siguió una estrategia de desdemonización. Seguía intentando ganar más terreno en el centro del electorado, mientras que, por ejemplo, Alternativa para Alemania se ha vuelto mucho más radical de lo que era el partido antes. Así que ha habido ciertas diferencias entre estos partidos de extrema derecha. Estas voces a ambos lados del Atlántico se unen en contra de la inmigración, los ataques a los derechos de las minorías y la imagen de un líder omnipresente. Sin embargo, el acercamiento podría resultar puramente ideológico. Trump dice defender ante todo los intereses estadounidenses, que son diferentes a los de sus aliados europeos. Algunas tiendas y negocios han comenzado a reabrir en los suburbios de Valencia, poco más de una semana después de que las inundaciones catastróficas devastasen el este de España, con al menos 219 personas fallecidas. Es el peor desastre natural ocurrido en el país en décadas. Los meteorólogos dicen que solo en 8 horas cayeron sobre la región la cantidad de lluvia de todo un año. Oficialmente se han declarado desaparecidas 93 personas y 54 cuerpos están aún todavía por identificar, pero las autoridades admiten que la cifra real podría ser mayor. También aseguran que 36.000 personas han sido rescatadas. Por el momento se desconoce el alcance total de los daños, pero el Consorcio de Compensación de Seguros de España estima que se gastará al menos 3.500 millones de euros en reclamaciones. En la operación de emergencia se han movilizado más de 17.000 soldados y policías. Mientras tanto, los campos de fútbol de la región se han convertido en depósitos de chatarra para liberar las calles de los miles de vehículos siniestrados que todavía seguían amontonados. Las grúas de toda España llegaron a la provincia de Valencia para retirar los restos de los coches y despejar las calles para el paso de los servicios de emergencia. El Ministerio de Sanidad austríaco ha declarado todo el país en zona de riesgo de gripe aviar. Este anuncio se produce tras un brote del virus en el distrito de Amstetten, en la Baja Austria, hace una semana, que llevó al sacrificio de unos 18.000 animales. Recientemente se han detectado nuevos casos en 4 explotaciones con unos 200.000 animales en Alta y Baja Austria. También se ha establecido una zona de protección alrededor de las explotaciones afectadas en un radio de 3 kilómetros. Los veterinarios controlarán 78 granjas dentro de esta zona para detectar cualquier caso de gripe aviar y se ha establecido una zona de vigilancia en un radio de 10 kilómetros. Ya hemos tomado precauciones en Baja Austria y ya hemos designado 4 distritos de riesgo donde hay que mantener a los animales en el interior. Sé que el Ministerio Federal ya está estudiando medidas para una zona aún mayor de las provincias federales y que también se están aplicando. Las autoridades aún no saben cómo empezaron los primeros contagios en el país, pero en septiembre se descubrieron los primeros casos en aves silvestres y domésticas. Esto coincidió con las catastróficas inundaciones que afectaron a varias zonas de la Baja Austria. La gripe aviar es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta principalmente a las aves de corral y las aves acuáticas silvestres. Causa una enfermedad grave o la muerte del animal huésped. Pero la transmisión al ser humano sigue siendo muy poco frecuente y se limita a quienes están en estrecho contacto con animales infectados y espacios contaminados. Un barco de la Marina italiana con inmigrantes deportados desde Italia llegó el viernes por la mañana a un centro de tramitación de asilo en Albania. Se trata del segundo traslado de inmigrantes entre ambos países. Este traslado forma parte de un programa por el que Albania acogerá a miles de solicitantes de asilo mientras Italia tramita sus peticiones. Grupos de derechos humanos critican el acuerdo por considerarlo un precedente peligroso. Anteriormente, un grupo de 12 inmigrantes fue devuelto a Italia después de que un tribunal de Roma dictaminara que sus países de origen, Bangladesh y Egipto, no eran lo suficientemente seguros como para repatriarlos.
La sentencia fue condenada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien afirmó que clasificar a países como Bangladesh y Egipto de inseguros excluiría de facto a la mayoría de los inmigrantes de participar en su programa. Hace 35 años que cayó el muro de Berlín, reuniendo a los alemanes divididos entre el este y el oeste durante casi 3 décadas. Mientras los berlineses se colaban por los agujeros del hormigón para llegar al otro lado, el telón de acero que separaba la Unión Soviética de los aliados occidentales se rompía. Pero desde entonces la separación ha vuelto, impulsada por el presidente ruso Vladimir Putin y sus sueños de un imperio ruso. Él denomina a la pérdida de los países que se independizaron como el mayor trauma y tragedia de la historia rusa. Así que puedes ver cómo en su mundo y en su ideología le encantaría tener esta separación de nuevo. Y supongo que para él se trata de la separación, pero también del poder total sobre la gente. No solo de una manera militar, sino también de una manera económica. Y a menos de 1000 kilómetros al este de Berlín, en la frontera del continente europeo, se están construyendo nuevos muros. Polonia está fortificando su frontera con Bielorrusia para detener a los migrantes ilegales que, según la capital, según Varsovia, están siendo utilizados por Bielorrusia y Moscú para desestabilizar Occidente. Habría deseado que Polonia hubiera encontrado otro camino, porque básicamente es el símbolo de volver a construir un muro, de dividir Europa. No es la manera correcta de hacia dónde debemos ir como Europa, como comunidad europea, porque es una catástrofe humanitaria para los refugiados, para los migrantes que están atrapados allí, en el bosque, sin infraestructura, sin alimentos y sin ayuda humanitaria alguna. Este año los habitantes de la capital alemana celebrarán la caída del muro bajo el lema «Defender la libertad». Pero esa citada libertad para poder desplazarse de un país a otro es un privilegio que muchas personas y muchos migrantes todavía no tienen. Pero no son solo las fronteras de Europa las que separan el este del oeste. Los gobiernos de la Unión Europea han reforzado las fronteras exteriores y con la retórica antiinmigrante en continuo aumento, cabe preguntarse si las fronteras siempre mantendrán separadas a las personas. Liz Stroud, en Berlín, para Euronews. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para no perderse ningún Euronews hoy. Para terminar, les dejamos con el no comment del día, con el que la Catedral de Notre Dame recupera sus campanas. Un saludo y cuídense. Cette cloche nous rappelle effectivement ce moment très fort qu'il y a eu dans notre histoire en France, à Paris, et ce que représente ce monument. Merci.